Hola, espero puedas descubrir a este autor conforme a las siguientes especificaciones. Fue un neurólogo, un pedagogo, un psicólogo infantil suizo que nació el 24 de marzo de 1873 en Ginebra, que es Suiza. Él murió lo que es el 29 de septiembre de 1940, justamente en Suiza, a los 67 años. Incluso sus teorías se consolidaron en estrecha relación la pedagogía con la psicología infantil, lo cual le llevó a organizar un seminario de psicología educacional en 1906. Así es, estamos hablando de Edward Claparede o Eduardo Claparede. La siguiente frase es muy alusiva a este autor. Dice lo siguiente: la educación funcional es la que toma la necesidad del niño, su interés por alcanzar un fin, como palanca de la actividad que se desea despertar en él. Dicha concepción funcional de la educación consiste en tomar al niño como centros de los programas y de los métodos escolares. Esto quiere decir que lo esencial de la educación debe ser el interés profundo por la cosa que se trata de asimilar o de ejecutar. El niño no debe trabajar y no debe obedecer a otro, sino tiene que ver con la manera de actuar que es sentida por él como desea ver. No tiene que ser una obligación, sino algo que él desea. Esta concepción funcional de la educación se basa en una llamada ley fundamental de la actividad de los organismos, que es la ley de necesidad o del interés. Esta actividad siempre es suscitada por una necesidad, que es un acto que no va unido directa o indirectamente a una necesidad. Él estaba en desacuerdo con que se hicieran las cosas de manera obligada y para él era una cosa antinatural. Al igual que Piaget, Claparede mencionaba sobre etapas. Para él eran 4 etapas. Era la primera infancia, que consiste en los intereses que posee, los cuales son motores y sensoriales. Empieza desde antes del nacimiento, aproximadamente entre los 3 o 4 años. La segunda infancia empieza desde los 4 a los 7 años aproximadamente, los cuales consiste en sus intereses, que son aquellos que perciben a través de los sentidos, los objetos concretos, sus estructuras lingüísticas y el porqué de todas las cosas. Posteriormente, como tercera infancia, sería entre los 7 a los 14 años, donde sus intereses son intelectuales y más abstractos. Y como última etapa sería la adolescencia, que va desde los 14 a los 18 años aproximadamente, donde predominan los intereses sociales, los morales, los estéticos y los religiosos. Todas estas etapas son muy aunadas lo que postuló Piaget, a fin de cuentas, que es todo esto hace que el educando se integre lo más adecuadamente posible lo que es a su medio y de acuerdo a la Constitución. A continuación vamos a ver las leyes de conducta según este autor. La primera sería ley de necesidad. Esta ley es la actividad que siempre está suscitada por una necesidad, es decir, tiende a provocar las reacciones apropiadas para satisfacerlas. Como segundo punto es la ley de la extensión de la vida mental. Esto quiere decir que esta desviación existente es entre las necesidades y los medios para poder satisfacerlas. Como tercer punto es la ley de la participación de la conciencia.
Esto consiste en cuando el individuo participa conscientemente de un proceso entre una relación o un objeto. Estos también se determina gracias al tiempo, cuanto más tarde, qué tan pronto termine o qué tanto dure con la relación entre el objeto. De esta manera se hace un uso automático inconsciente de ese proceso. Como cuarto punto sería la ley de anticipación. Esto quiere decir que en toda necesidad que por su naturaleza corre el riesgo de no poderse ser satisfecha inmediatamente, aparece anticipadamente, así como lo dice su nombre. Como quinto punto es la ley del interés. Esto quiere decir que toda conducta está dictada por un interés. Esto quiere decir que toda acción consiste en alcanzar el fin que nos importa en el momento en el que lo necesitamos o lo consideramos interesante, vaya la redundancia. Como sexto punto es la ley del interés momentáneo. Esto va de la mano con la ley del interés. La diferencia es que en todo conflicto siempre dominará el más fuerte. Esto quiere decir que la necesidad que se le va a dar prioridad es a la que más te urge en ese momento que tú consideres que sea correcto. El interés más intenso domina a los demás y produce lo que es la reacción. Eso quiere decir que un organismo actúa en cada instante siguiendo la línea del interés más grande. Enseguida está el séptimo punto, que es la ley de producción de lo semejante. Esto consiste en toda la necesidad que tiende a reproducir las reacciones en dichas situaciones que anteriormente han sido favorables y que se tienden a repetir, por lo que han generado una buena respuesta y la conducta se basa sobre ello. Como octavo punto es la ley del tanteo. Este quiere decir que cuando la situación está nueva, que no lo podemos asociar con alguna otra situación que podamos vivir o observar, y cuando la repetición es tan ineficaz, provoca una serie de reacciones que probablemente nosotros tenemos noción de cierta situación. Podremos ponerle como ejemplo cómo podríamos reaccionar a cierta circunstancia o cierta problemática. Como penúltimo punto es la ley de compensación, en la cual cuando el equilibrio perturbado no puede rehacerse por una reacción adecuada, se compensa en una reacción antagónica de la desviación que suscita. Y como último punto, pero no menos importante, es la ley de autonomía funcional. Esto va de la mano con las capacidades de reacción que están ajustadas a nuestras necesidades. Para que la pared del juguete es un objeto para aprender lo que generalmente al niño del nivel preescolar puede causarle una diversión que esté de acuerdo a las necesidades del niño y sus etapas de desarrollo. El niño con el juguete persigue fines ficticios en el mundo del como si existiera. El juguete también brinda al niño la oportunidad de obtener lo que son las compensaciones que la realidad le niega. Gracias a él y a los pedagogos de su escuela, el juguete fue introducido en educación física. Él, como podemos notar, es fiel creyente de que el juguete tiene que estar hecho base a las necesidades que pueda tener el niño. Una de sus principales obras es La Asociación de Ideas en 1903, El esquema de una teoría biológica del sueño en 1905, La psicología del niño y pedagogía experimental, igual del mismo año en 1905, Un instituto de la ciencia de la educación en 1911, La psicología de la inteligencia en 1917. Bueno, estas son unas de las principales. Existen más personas que están un poquito más
reconocidas. En conclusión, podemos decir que fue un gran precursor de la escuela activa, que se enfocó más en el área infantil. Gracias a los pedagogos anteriores, él pudo complementar su teoría. Incluso hoy en día podemos observarlo dentro del campo del juego donde es más notorio todavía. Bueno, esto sería todo. Nos vemos en el próximo episodio. Nos vemos.